Desde ya te digo que este va a ser un video distinto. No es un video de SQL, no es un tutorial de Looker, ni mucho menos un video sobre cómo armar un portfolio. Es un video más crudo. No va a llevar mucha edición. Es un video que tenía que haber hecho hace tiempo y que por alguna razón fui postergando. Quizá porque es más fácil subir un video técnico que hablar sobre lo que verdaderamente importa. O quizá porque sabía que iba a incomodar a más de uno, incluyendo a mí. Así que decidí grabarlo de una vez y listo. Hay algo que viene pasando en este mercado que no puedo seguir ignorando. Y tiene que ver con algo que vi repetirse una y otra vez en personas que hacen todo bien. Estudian, se esfuerzan, hacen todo lo que les dicen que tienen que hacer y aún así no llegan a donde quieren llegar. Hoy voy a contarte por qué pasa eso, con mi historia real, con un caso concreto en mi trabajo que nunca mostré antes, y con algo que aprendí de la manera difícil y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Para entender lo que quiero contarte hoy, necesito llevarte un poco para atrás. Para los que no saben, yo estudié administración de empresas, me recibí y empecé a trabajar en puestos administrativos, en contabilidad, en finanzas, trabajos que estaban bien, que supuestamente era el camino que tenía que seguir. Pero en un momento empezó a pasarme algo que creo que muchos de ustedes conocen de cerca. Me di cuenta que todos los días eran iguales. Llegaba hacia lo mismo, me iba. Llegaba hacia lo mismo, me iba. Sin nadie que me pidiera que pensara, sin nadie que me pidiera que propusiera algo nuevo. Y cuando por fin sí proponía algo, una mejora, una idea, una manera de hacer las cosas distintas, mi jefe me miraba, me decía, sí, está todo bien, y no pasaba nada. Invisible. Eso era lo que sentía. Me sentía invisible dentro de mi trabajo. Y lo que más me pesaba no era el sueldo, aunque obvio, eso es importante. Era saber que en 10 años, si me quedaba donde estaba, iba a estar exactamente igual. Mismo puesto, mismo sueldo, mismo techo. La carrera de la rata, le dicen. Corres para sobrevivir y no avanzás. Y en un momento sentí algo que no me gustó nada, que mi cerebro se estaba oxidando, literalmente. Que hacía tanto que no resolvía algo que realmente me desafiara, que sinceramente no recordaba cuándo fue la última vez que volví a casa sintiéndome orgulloso de lo que hice ese día. Así que empecé a buscar una salida, encontré el análisis de datos. Hice lo que hace todo el mundo, cursos, YouTube, Udemy, tutoriales, y aprendí. Armé proyectos, aprendí SQL, armé dashboards, y en algún momento sentí que estaba listo. Esta historia la estoy simplificando porque no quiero que el video sea eterno, pero créanme que al haber hecho todo esto solo, el camino tuvo muchas piedras y frustraciones. Pero lo conseguí finalmente, mi primer trabajo como analista, y ahí me di cuenta de algo que nadie me había enseñado antes. Hace unos días recibí un mensaje del trabajo que lo resume perfecto. Me avisaban que un tablero que yo había armado con una query de SQL larga, con horas de trabajo, con el conjunto de datos reales por supuesto, iba a ser eliminado. ¿El motivo? Simple. En un año nadie había entrado a verlo. El stakeholder para el que lo hice como mucho lo había abierto 2 veces. Para el que no sepa, el stakeholder es el cliente, el gerente o la persona interesada en nuestro análisis que lo usa para tomar decisiones. Y lo primero que pensé y sentí no fue bronca. Fue lo siguiente, el análisis era correcto, los datos eran correctos, el tablero funcionaba perfectamente. Y aún así no sirvió para nada. ¿De qué sirve un análisis perfecto si nadie lo usa? Y esa pregunta me obligó a ver algo que cambió todo. El problema no era técnico, el problema era que yo había armado todo eso sin entender realmente para qué lo necesitaba el stakeholder, sin hacer las preguntas correctas antes de tocar un dato, sin pensar en cómo esa persona iba a usar esa información para tomar una decisión. Yo entregué un reporte cuando lo que necesitaba era una respuesta. Y ahí entendí la diferencia entre un analista que ejecuta y un analista que impacta. Pero lo que más me llamó la atención no fue darme cuenta de eso en mi propio trabajo. Fue darme cuenta que era el mismo patrón que veía repetirse en todas las personas que me viven escribiendo para entrar al mundo de datos. Gente que había hecho el curso de SQL, que tenía los certificados de Google, que había hecho proyectos con datasets de Kaggle, que había aplicado a 50 vacantes de trabajo. Y nada. Y cuando hablaba con ellos, la historia era siempre parecida. Que habían aprendido las herramientas, que habían hecho todo lo que se suponía que tenían que hacer, pero cuando iban a las entrevistas no podían explicar cómo resolver un problema de negocio real. En sus portfolios habían dashboards prolijos, ordenados, pero con ninguna recomendación concreta. Sabían hacer el análisis, pero no sabían comunicarlo de manera que moviera a alguien a actuar. Habían aprendido a hacer el trabajo de un analista, pero no habían aprendido a pensar como uno. Y no es culpa de ellos, es culpa de cómo se enseña esto. La mayoría de las formaciones te enseñan herramientas en el vacío. SQL con datos limpios, dashboards con datasets de práctica, ejercicios donde la respuesta correcta está al final del módulo. Y nunca te ponen en la situación real, la del gerente que te dice necesito saber por qué bajaron las ventas, y no te da contexto, no te dice qué datos usar, y no te dice cómo presentarlo. Esa ambigüedad, ese momento donde no hay respuesta correcta, es exactamente lo que pasa en el trabajo real todos los días, y es exactamente para lo que nadie te prepara. De hecho, hace poco en mi programa, donde lógicamente lo que enseño busca ser lo más real posible, Joan, un alumno, me había comentado que estaba confundido porque encontró muchas inconsistencias en el proyecto que yo le había dado para hacer. A lo que mi respuesta fue, y lo voy a leer: Hola Joan, ¿cómo te va? Me alegro hayas encontrado las inconsistencias. Es parte del ejercicio. Te recomiendo continuar con lo siguiente: presentar las métricas que sean consistentes y coherentes. Por ejemplo, rotación, job satisfaction, etc. Eso es criterio que debería tener el analista. Eso no te lo enseña ningún tutorial de SQL. Es saber qué hacer cuando los datos del mundo real no son perfectos, o sea, siempre. Cuando me promovieron a senior en mi trabajo actual, entendí esto de forma muy concreta. El salto no fue técnico, fue de influencia. De repente tenía que tener mucho más criterio propio. Entender mejor la industria, entender cómo pensaban los stakeholders, entender qué información necesitaban estos para tomar decisiones antes de sentarme a analizar cualquier dato. Y nadie me enseñó eso. Lo tuve que aprender de manera difícil, cometiendo errores, con dashboards que nadie usó, con análisis que quedaron en el aire. Eso es lo que no quiero que les pase a ustedes, los que están iniciando esta reconversión.
Y no soy el único que lo vivió de esa manera. Ana llegó al programa siendo ingeniera química en Colombia, sin ninguna experiencia en datos. Años de trabajo en investigación, entendiendo procesos, midiendo variables. Cuando aprendió a conectar eso con las herramientas correctas y cuando entendió que su background no era un obstáculo sino su propuesta de valor, todo cambió. Luego de 4 meses, logró conseguir trabajo para una empresa de Estados Unidos. Y hace unos días, en el Discord del programa, Juanan escribió algo que me quedó dando vueltas. Entró en febrero de este año. Se comprometió, según sus palabras, a sacar el 200% del programa. Empezó a aplicar a trabajos y hace poco escribió esto que lo voy a leer tal cual porque me parece importante. Aunque no esté cerrado del todo todavía, ya estoy teniendo contacto con empresas. Me contactaron 4 para seguir el proceso de sus candidaturas. No es un cierre, no es un resultado perfecto, es alguien que está en el medio de un proceso que no sabe cómo va a terminar y que aún así genera conversaciones reales con empresas reales. Esto es lo que pasa cuando el aprendizaje va aplicado desde el día 1. 2 personas distintas, 2 puntos de partida distintos. Y los dos avanzando por la misma razón. No solo aprendieron herramientas, aprendieron a usarlas en el contexto real de negocio. Pero hay algo que me parece lo más importante de todo para tener éxito en esta reconversión. Y no tiene nada que ver con saber SQL, ni con saber Excel, ni con tener un lindo portfolio o con saber comunicar. Tiene que ver con algo que no mencioné nunca, pero que es común en todos mis alumnos a los que les va bien. Yo no les puedo explicar la cantidad de solicitudes a las que aplicó Juanan, lo mucho que le está dedicando. Todo el tiempo está viendo qué sumar y qué mejorar, publica en redes sociales, avanza, avanza y avanza. Bueno, con Ana lo mismo, antes de conseguir su primer trabajo la habían rechazado, y aún así siguió insistiendo. Eso es lo que yo llamo mentalidad emprendedora y es fundamental para encarar este proceso. No en el sentido de montar un negocio, sino más bien tomar riesgos, de jugársela sin tener todas las garantías, de convivir con esa incertidumbre de no saber cómo va a salir todo y avanzar igual. Y esa mentalidad que yo también pude forjar es a la que le atribuyo mis resultados en este proceso de reconversión. No tenía certeza de si iba a funcionar, no tenía nadie que me dijera, vení, hace esto y en 6 meses vas a estar trabajando como analista. Tuve que adaptarme rápido, cometer errores, aprender de ellos y seguir. Y eso no te lo enseñan en un curso de $15. Lo que sí puedo decirte es que el camino es mucho más corto si tenés claridad sobre lo que estás construyendo. Cuando tenés a alguien al lado que ya recorrió ese camino y que te puede mostrar los errores antes de que los cometas. Y es por esto que el 31 de mayo voy a dar una clase en vivo, gratuita, donde voy a mostrar por primera vez y de forma completa cómo todo esto se integra en la práctica. No un video ni tutorial, sino una sesión en vivo donde voy a revelar el método entero, con casos reales y con el proceso paso a paso. Voy a hablar de todo: técnica, mentalidad, pensamiento crítico, comunicación, empleabilidad. Todo esto para que de una vez por todas puedas tomar acción y encarar esta reconversión laboral hacia el análisis de datos que querés hacer con la mayor claridad posible. Es la clase que me habría cambiado años si alguien me la hubiera dado cuando empecé. El link para registrarte está en la descripción. El 31 de mayo nos vemos ahí.